podemos hablar de los enemigos del Señor. Creo que por ahí tuvimos que haber enfocado para hacerlo de manera más práctica y más entendible, aunque la parte que vimos también es parte integral, digamos, de entender de qué se trata los enemigos del Señor. Aquí realmente lo que tenemos es un pleito, ¿verdad? Es una guerra espiritual realmente, y a eso es lo que nos llama la Escritura. Miremos algunos pasajes que nos hablan precisamente de que el Señor sí tiene enemigos. Salmo 68, 1, 3 dice: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Claramente hay unos que son del Señor y otros que están en contra del Señor. Los que están en contra del Señor son lógicamente sus enemigos. El Salmo 110, que es un salmo profético, mesiánico, puro y duro, hasta entendido por cómo se llama, por cualquiera que estudie las Escrituras, dice lo siguiente: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. La pregunta es, ¿quiénes son esos enemigos del Señor? Y lo primero que debemos analizar, de acuerdo a lo que la Biblia nos revela, la Escritura en su totalidad nos revela, es que desde la perspectiva espiritual existen dos reinos y están bien marcados esos dos reinos. El Señor es categórico, ¿verdad? Al hablar de esos dos reinos, dice: el que no es conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay puntos intermedios, porque es uno o el otro. Y los dos son radicalmente opuestos el uno del otro. Los valores, los principios, la manera como se administra, todo es radicalmente opuesto a lo que representa, a lo que se quiere establecer el Señor como su reino, y a quienes se oponen al establecimiento de ese reino. Vamos a ver primero el reino de las tinieblas, y veamos algunos pasajes precisamente que hablan de que las tinieblas tienen también un reino, que son un grupo organizado, que no es un grupo de rebeldes ahí, así como la guerrilla, que tenían un montón de ¿cómo se llama?, de grupitos por acá, sino que tienen una organización. Bienvenida, Rosy y Lorena. Amén, buenas noches. Se unen con una finalidad que es oponerse al establecimiento de Dios, porque lógicamente ellos quieren gobernar sobre la creación del Señor y no permitir que sea Dios quien gobierne sobre su propia creación. Veamos entonces, en primer lugar, el reino de las tinieblas. Efesios 2:2 dice: en los cuales, la manera de vivir antigua, que antes de conocer al Señor, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El hecho de que le llame potestad del aire, lo que significa que es un ente espiritual, que no es un ente material como tal, que no pertenece al mundo de nosotros, de carne y hueso, que se puede ver, que se puede palpar, se puede oler, se puede describir. Siempre que habla la Escritura acerca de esa esfera celestial, lo hace de una manera que nosotros podamos comprenderla, pero no está hablando, como algunos pastores han predicado, es que por eso hay tanto accidente de avión, porque el diablo se mueve ahí en el aire. No es ese el caso, sino que está hablando precisamente de un mundo espiritual. Y ese príncipe dice, y lo dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son todos aquellos que no quieren someterse al régimen, al yugo del régimen del reino del Señor, cuando sabemos que el yugo del Señor es liviano. Bienvenida, hermana Hilda. Mateo
4:8 al 10. Gracias, bendiciones. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El hecho de que sea un príncipe del aire, que sea un ente invisible, un ser espiritual, que ya sabemos que es caído porque fue expulsado del Edén, no significa que no tenga influencia en los reinos de este mundo. Y él se considera, porque el Señor no lo contradice en esta tentación, que por cierto es la tercera tentación con la que Satanás tienta al Señor. No lo contradice, no dice, no, sos mentiroso, diablo, como muchos pastores han creído. Vos no tenés ningún reino, los reinos de la tierra me pertenecen a mí. No dice eso. Dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Nadie puede dar lo que no tiene, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que Satanás le está proponiendo al Señor es, mira, hay una vía más rápida para que los reinos del mundo sean tuyos, y eso es adorarme a mí. Y el Señor le dijo, nacas, eso no es así. Yo me someto a la voluntad del Padre Celestial para que los reinos del mundo vengan a ser de su verdadero y único Dios, que soy yo. Siguiente, Lucas 22:53. Y el Señor lo dice, aquí está cuando está arrestado en el Getsemaní. Y dice el Señor, le pregunta a esas autoridades eclesiásticas, que no por ser eclesiásticas llevaban espada, llevaban palos, llevaban todo, para someter al Señor, así fuera la fuerza. Le pregunta el Señor, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve ahí todos los días, pero y el Señor va a responder la pregunta que él mismo hace. Dice, pero este es el momento de ustedes, no es el momento de nosotros, es el momento de ustedes. ¿De quiénes ustedes? El tiempo en que reina el poder de la oscuridad. En nuestro mismo Señor Jesucristo está reconociendo que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es quien tiene los reinos de la tierra y que tiene un reino donde él gobierna con poder sobre ese reino al que le llama el reino de la oscuridad o el reino de las tinieblas. ¿Todo bien hasta acá, amados? ¿Estamos? Amén. Ok, sigamos entonces. Ahora veamos el reino de Dios. Es totalmente opuesto a el reino de las tinieblas. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El reino de los cielos estaba lejos, por más templo que había en Jerusalén, por más fariseos, por más... La presencia del Señor no estaba en ese lugar, y por eso vemos la cantidad de demonios que se movían en el ministerio del Señor y la oposición que tenía el Señor desde la perspectiva espiritual con esos espíritus inmundos que poseían a gente o, como ya lo vamos a ver más adelante, o que están sobre ciertos territorios para confundir a las personas y que se les rinda a ellos la adoración. Y el Señor está diciendo, salgan de ese mundo, el reino de los cielos está cerca, pero tienen que arrepentirse. Arrepentirse es estar hartos de estar donde están y venirse a mi reino porque está cerca. Hechos de los apóstoles. Ahora es el apóstol, Lucas nos va a decir de qué se trató la predicación de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó. Los evangelios nos dicen a diestra y siniestra que el Señor predicó del reino. Lo dicen en las parábolas, lo dice Mateo, lo dice Lucas, lo dice Juan, lo dicen todos los evangelios, que el centro de la predicación de nuestro Señor no es qué hacer con la soledad, cómo ganar pisto, cómo llevarse bien con la suegra, cómo tener familia felices, cómo administrar el pisto. Nada de esas cosas que se predican en las iglesias hoy
fue el énfasis del Señor, porque todas esas cosas son maneras de administrar el desmadre del mundo que tenemos, pero no son una solución. El Señor siempre de la solución para todos los problemas de la humanidad es que regresemos al Edén. Eso significa que el reino de Él se establece. Y Lucas nos va a decir, en esos 40 días que el Señor estuvo resucitado, cuál fue la prioridad de lo que habló. Y dice Lucas 1:3. Este es Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Aquellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Se acuerdan de Tomás, verdad? Mete la mano, indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles ¿de qué? Acerca del reino de Dios. ¿Están viendo el énfasis? Reino de Dios versus el reino de las tinieblas. Bienvenida, Gerardo. Siguiente. Ahora el apóstol Pablo es su predicación. Pero que soy lo que piensas, este es Pablo cuando está, y llegaron algunos, ¿verdad? Que escuchaban lo que Pablo predicaba y querían estar más enterados, porque decían, mira, se hablan muchas más las cosas de ti, porque lógicamente siendo un fariseo le había dado la espalda a la enseñanza de los fariseos por abrazar el verdadero evangelio, la verdadera nueva de que Cristo ha vencido el poder de las tinieblas. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, o sea, mal de los cristianos. Y habiéndole señalado, vinieron a él muchos a la posada, a donde estaba preso, a los cuales les declaraba y les testificaba qué hacer con la suegra, cómo tener hijos saludables, cómo tener una vida de felicidad, cómo testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Cuál era la prioridad de la predicación del apóstol Pablo? El reino de Dios, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. ¿De qué? O sea, ¿de qué les voy a hablar aquí a los judíos? De lo que ya conocen, ¿verdad? Y si ya lo conocen, miren, esto es 1, esto es 2, esto es 3. ¿Saben qué? Esta es la continuidad. Lo que nosotros creemos es la continuidad del plan de Dios de establecer su reino cuando Jesús ha destruido la autoridad que las tinieblas tenían sobre la paz de la tierra. Está claro entonces, amados, que existen desde la perspectiva espiritual dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y aquí no hay absolutamente nada en común en estos reinos. No hay principios, no hay, ¿cómo se llama? Aquí no podemos, y eso es un muy buen momento para hacer esta reflexión. No podemos imitar al mundo y meter el mundo en nuestras congregaciones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? A cuartelazos. Como queremos ganarnos al mundo. Es que yo me hago al mundo para ganarme al mundo. Mentira, no nos estamos haciendo al mundo. El mundo se ha metido en nuestras congregaciones. ¿Cómo se ha metido? Con la música, los bailes. De lo que menos se habla y se predica es del reino del Señor. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de los problemas económicos y cómo resolverlos, y de la familia, y que no sé qué, y que allá, y que la prosperidad, y menos del reino de Dios. Y andamos por las orillas cuando el centro de la predicación de las Sagradas Escrituras es el reino de Dios, porque esa es la única solución a todos los problemas nuestros que el Señor propone para bendición nuestra. Hablemos entonces de quiénes son los enemigos del Señor. Ya hablamos del reino de las tinieblas. ¿Quiénes son los que forman parte del reino de las tinieblas? Primero, el primer gran rebelde de todo esto es la serpiente que aparece en Génesis capítulo 2.
Y en Isaías, como veíamos en detalle, las razones por las cuales fue expulsado del paraíso, del Edén, la serpiente o Satanás. Satanás no es un nombre propio. Se volvió un nombre propio ya en el Nuevo Testamento. Si fueran a ver, por ejemplo, nosotros en el español tenemos que los nombres propios, la primera letra le ponemos mayúsculas. Ese efecto lo ve en el Nuevo Testamento. Pero Satanás lo que significa es adversario. Eso es justamente, es el enemigo de nuestras almas, es el enemigo que no quiere, no desea que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Mateo 12, 25 al 26. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Por qué está diciendo esto el Señor? Porque había expulsado a un espíritu inmundo de una persona que lo dejaba mudo y lo había dejado sordo. Cuando él interviene con autoridad, expulsa, dicen los fariseos, vos por el diablo, por Belzebú, por el príncipe de los demonios, es que estás haciendo esta obra. Y el Señor dice, mire, ¿acaso Satanás es tonto? Un reino dividido no, ¿cómo se llama? No puede prevalecer. Una casa dividida no puede prevalecer. Y dice el 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. O sea, jamás va a hacer eso Satanás, de cortarse una pierna para darla a favor de él. Jamás va a dividirse Satanás. Él va a unir sus fuerzas para oponerse al establecimiento del reino de Dios. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Aquí reconoce otra vez el Señor, porque estas son palabras de Jesús, que Satanás tiene un reino, que él es el príncipe de la potestad del aire. Y aquí es claro, ¿no? Si servimos al mundo, servimos a Satanás. Si servimos a nuestro Dios, servimos a Dios, a nuestro Creador y a su reino. Aquí no podemos tener puntos intermedios, o somos o no somos. El Señor fue enfático y puso un ejemplo y dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. ¿Y qué fue por qué acordarnos de la mujer de Lot? Porque teniendo toda la buena voluntad de parte de Dios para salvarse del juicio que venía sobre su amigo Gomorra, decidió en su mente, en su corazón, deseó volver a la situación de pecado, de mundana, de por encima de su vida. Y dice la Escritura que el Señor la hizo un ejemplo para todas las generaciones, ¿verdad? Convirtiéndola en una estatua de sal. La sal tiene un símbolo en la Escritura de permanencia. Olvídense de la mujer del otro. O con uno o con el otro. Aquí no puede servir a dos señores. Servir a la riqueza significa servir al mundo. No nos demos garabato. Servir a Dios tiene su manera de administración de la riqueza, de las bendiciones y de lo que Dios quiere que nosotros hagamos con esas bendiciones. Pero Satanás es el primer gran cabecilla de este imperio al que le llama la Escritura el imperio, el reino del mundo, el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, en total y categórica oposición a lo que significa el reino de Dios. Aquí no hay, pero ni un pelito de ¿cómo se llama? De intersección entre estos dos reinos. No hay. Son enemigos totalmente del otro. Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor reconoce que no solamente es el diablo, que Él tiene sus agentes. Y aquí, cuando habla de ángeles, está hablando de seres espirituales creados. Está hablando de seres que también se rebelaron en su contra. No, amados, no es como nos habían enseñado nuestros pastores en el pasado, de que los famosos demonios
eran los ángeles caídos. Los demonios no son eso, los demonios son los espíritus de los gigantes. Pero los ángeles o los compinches de Satanás en esta revuelta en contra, opuestos a la voluntad del Señor, son hijos de Dios que pertenecieron una vez al concilio divino, pero decidieron darle la espalda al Señor. Segundo, los demonios o espíritus inmundos. ¿Qué son espíritus inmundos? Ya la palabra inmundo significa que algo es profano, que algo está adulterado, que no es puro en su creación. El Señor jamás le va a llamar espíritu inmundo a un ser espiritual, así esté caído, creado por Él. Le llama espíritu inmundo aquello que surge como producto de que los hijos de Dios se saltaron las trancas, dejaron su lugar de honra, tomaron un cuerpo de hombre, se metieron con mujeres, engendraron hijos. Esos hijos fueron los gigantes que habla la Escritura, y cuando mueren estos gigantes, la sustancia espiritual de estos gigantes es lo que se convierte en espíritus inmundos. Mire cómo lo pone el Señor. Este es Jesús hablando. Dice el Señor, cuando el espíritu inmundo, y mira cómo lo pone el Señor, espíritu inmundo, sale del hombre. Porque lo que está claro en la Escritura es que un espíritu inmundo, él no quiere gobernar, no quiere producir falsas enseñanzas, no quiere territorios, no quiere influencia. Lo que el espíritu inmundo quiere es volver a tener un cuerpo físico como el que tuvo antes. Por eso, cuando hay posesión demoníaca, estamos hablando de que es una posesión de espíritus inmundos. Y dice el Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. O sea, el espíritu inmundo decide, no nadie lo ha expulsado, ni nada, sino que se retira porque ya está harto de ese cuerpo que tiene y se va a lugares secos allá. Lugares secos son lugares desérticos. Y el salmo que leíamos cuando comenzamos, levántese Dios y sean expulsados todos sus enemigos, está hablando, ese es un salmo que, si bien es cierto, es escrito por David, quien hablaba de que se levantara el Señor era Moisés, para que se levantara el campamento del Señor. ¿Y por qué era necesario? Porque él sabía que en el desierto donde iban caminando estaban los enemigos del Señor, estos seres espirituales. Entonces dice, anda en el desierto, ¿verdad? Ya salió del cuerpo humano. Entonces dice, volveré a mi casa. Ya lo ve como su casa, va el cuerpo humano. ¿De dónde salí? Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¡Qué chévere! Y mire, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ya con uno estaba fregado. Salió del hombre, pero ese hombre no fue un arrepentimiento, no fue la mano del Señor, el Espíritu de Dios no vino a morar en él, sino que esa casa quedó vacía, ese cuerpo quedó con vida, pero vacío de Dios, de la vida de Dios. Entonces viene el Espíritu, en mi casa, aquí estuve yo, entonces invito a todos sus otros 7 cheros y aquí está buena y dice que el estado de esa persona viene a ser peor que lo primero. Así dice, y el Señor está comparando a esa generación que está oyendo su palabra pero que no le creen. Así también acontecerá a esta mala generación, porque el Señor está hablando, le está llevando vida, le está acercando el reino. ¿Y ellos qué hacen? Lo menosprecian, lo rechazan. Entonces, al rechazar a Dios, es exactamente dar la bienvenida a las huestes de maldad.
Marcos 5:6. Cuando vio pues Jesús de lejos, corrió. Cuando vio pues a Jesús de lejos, este es el Gadareno. Acuérdense que Gadara es una ciudad al otro lado del lago. Eso no es una ciudad israelita. Con lo que se encuentra el Señor cuando va a Gadara, porque el plan del Señor es que el Evangelio vaya a esas 10 ciudades, donde Gadara es parte de una de esas ciudades. Por eso se llama Decápolis, Deca 10, policiudades. Y en el comité de bienvenida que tiene Satanás para ¿cómo se llama? Es un cementerio y 2 endemoniados que tienen una legión de demonios dentro de su cuerpo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Usted está viendo que aquí hay un pleito, que aquí no es unos diablitos que están aquí, han salido a recibirme estos diablitos, qué buena onda. No. Ellos saben que aquí hay pleito. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y otra vez le vuelvo a decir, espíritu inmundo, a lo que nosotros comúnmente llamamos demonios. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión podía constar de 4,000 a 6,000 soldados. Imagínense la cantidad de demonios, de espíritus inmundos que estaban metidos en este muchacho. Con razón lo amarraban con cadenas y las rompía, porque era una fuerza sobrenatural que no tiene la capacidad de un ser humano normal de tener. ¿Está claro aquí, amados? Hasta acá, Satanás, los espíritus inmundos. Ahora vamos. ¿Alguien ha levantado la mano? Que no alcanzo a ver. ¿Todo está bien? ¿Seguimos? Muy bien. Tercero, los dioses de las naciones. Esto es lo que hemos visto, ¿verdad? Los Elohim que le dieron la espalda al Señor y que han confundido a las naciones reclamando adoración para ellos. Estos dioses de las naciones, y a diferencia de los espíritus inmundos, y son seres territoriales. Estos son los famosos patrones, por eso se llaman fiestas patronales, porque en cada pueblo, en cada región, el santo patrono de no sé qué, esos son seres que se arraigan en ciudades, en pueblos, en países, en regiones, para dictar la vida y confusión espiritual de las personas que viven en esa región. Vamos a la palabra, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Este pleito no es de seres humanos contra seres humanos, y no contra principados, y mire la manera, cómo lo pone el Señor. Porque los dioses de las naciones, debemos saber que se trata de seres rebeldes que un día formaron parte de la élite del concilio divino. ¿Cómo sabemos que son élites? Porque nuestro Padre Celestial, por eso le llama Padre Celestial, gobierna a través de sus hijos. Sus hijos, piénselo como que si fuera una multinacional. ¿A quién va a poner usted de encargado de Guatemala? Un hijo suyo. ¿A quién va a poner encargado del mercado de México? A otro hijo suyo. Depende de la capacidad de los hijos. El Señor así. El concilio de Él está compuesto de manera jerárquica de esos seres que se llaman hijos de Dios. Esos hijos de Dios, con ese poderío que tenían, con esa autoridad, lógicamente, bajo la autoridad suprema de nuestro Dios, vinieron a esta tierra a querer seguir gobernando lejos, ¿sí?, de la voluntad del Señor. Y lo dice claramente el apóstol, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y ve que no lo está diciendo, nuestro pleito es contra Satanás nada más. Está hablando de seres espirituales, en plural, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Las regiones celestes otra vez es el ámbito espiritual, el reino invisible, ya sea de las tinieblas o el reino de nuestro Dios. Un reino invisible, no se ve, no podemos limitar. Ah, sí, El Salvador tiene tanto de longitud, tanto, y está al sur, en Honduras, y pegado con Guatemala. No. Este es un mundo, un reino invisible de potestades, de principados, que son gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, en el ámbito espiritual. 2 Corintios 10, 4 a 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, el pleito nuestro no es en la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué le llama fortaleza? Porque al igual que una fortaleza humana que se enquista en ciertas regiones, hay estos seres que enquistan en territorios, maneras de pensamiento, sistemas de adoración, creencias, filosofías que son contrarias a lo que el Señor quiere. Y no es de extrañarse, amados. El aborto, el homosexualismo, matrimonios entre seres del mismo sexo, adopción de niños, todo esto es producto de estos seres que se enrollan, que enganchan, que mienten a mentes de los seres humanos para que se manifieste en el plano físico todo este tipo de desobediencia al Señor. Derribando, dice, todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Estamos claros hasta ahí, hermano? ¿Preguntas antes de lo que vamos a ver? Muy bien. Vamos, aquí es donde se complica un poquito la cosa, pero hay manera de destrabar eso. Una advertencia, primera advertencia de la noche. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento hay un uso ambiguo entre la palabra demonios y dioses. La manera de entender si se trata de un espíritu inmundo o de un dios es bien sencilla. Si se le está rindiendo adoración, un dios. Si está poseyendo un cuerpo humano, es un espíritu inmundo. Pero los escritores bíblicos usan la palabra demonio en algunas ocasiones para designar a espíritus inmundos o a los dioses de la nación. ¿Perdón? Bienvenida, hermana Isabel. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Y usted dígame de qué se trata. Dice Deuteronomio 32, que fue uno de los pasajes con los que arrancamos este estudio. Versículo 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido a vuestros padres. Y ahí le pongo la referencia, ¿verdad? Que son shedim, que se traduce como demonio, pero realmente, si vemos un diccionario de la lengua en los originales, vemos que, ahí está subrayado en rosadito, el pasaje bíblico 32 dice que espíritu malo, o sea, ser espiritual malvado que acepta ser alabado como si fuera Dios. Entonces, ¿de quién se trata este uso de la palabra demonio? ¿Es un espíritu inmundo o es un dios de las naciones? Es un dios de las naciones. En blanco y negro, ¿verdad? Está clarísimo. Veamos otro pasaje. Este es un poquito más complicado. Y él designó sus propios sacerdotes. Esto es, cuando se divide el reino, Roboam queda en la casa de David, porque es descendiente de David, y Jeroboam dice, miren, si yo sigo con el mismo sistema de adoración de Israel, de la casa de David, mi reino no va a prevalecer. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es crear un sistema de adoración diferente al que están acostumbrados, porque yo quiero perpetuarme en el poder sobre estas 10 tribus, mientras que la casa de David solo va a estar sobre Judá
y la tribu de Benjamín. Entonces dice, y él designó, este rey, sus propios sacerdotes, ya no de la tribu de Leví, sino que sus propios sacerdotes. ¿Quién quiere ser sacerdote? Vos, va, veniste. Nada más que aquí el tema para ser sacerdote, nada que ver con el tema de los sacerdotes que servían en el templo. Y para los demonios, para los lugares altos y para los demonios, y usa la palabra demonios ahí, y para los becerros que él había hecho. Otra vez, la palabra demonio ahora ya no es Shedim, como en el pasado, ahora es Sair. Y aquí lo traduce Logos como ídolo de cabra. Veamos en lo original, es un diccionario, apréndase esto, un diccionario en la lengua original se llama léxico, no se llama diccionario. Entonces este es un léxico de la palabra Sair y dice lo siguiente: ídolo chivo, o sea, una divinidad representada en forma de chivo. Algunos cambian las vocales en Segunda de Reyes por puertas o demonios. Una cabra salvaje, un sátiro, o sea, un espíritu que habita en zonas desoladas. Nota, en el pasaje de Isaías, la mayoría de las versiones lo traducen como 83-58, esta referencia de estos números con los que se referencian las palabras que están en la Biblia original. ¿Qué es entonces este demonio? Es un espíritu inmundo o es un Dios. Es un Dios. Es un Dios, exactamente. Ahora, veamos. Ahora vamos al Nuevo Testamento. 1 Corintios 10, 19 al 20. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o sea, el muñeco, ¿verdad? La estatua, la representación de esa divinidad. Acuérdense que todas estas divinidades tienen una representación física. El Señor explícitamente prohíbe que nosotros nos hagamos imágenes de la divinidad. ¿Por qué razón? Porque yo ya tengo una imagen de la divinidad enfrente de mis ojos, que es otro ser humano igual que yo. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Dios no permite que se edifiquen animales, estatuas, ni nada. Todo eso es una aberración para Dios, porque es un sistema de adoración de los dioses de las naciones. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué son los demonios en este pasaje? ¿Son espíritus inmundos o son dioses? Yo diría que son dioses porque se les está ofreciendo sacrificio. Y el sacrificio es una forma de adoración. Exactamente. No sé, los demás amados, si tienen dudas o está clarito, como la horchata. Sí, está muy claro. Lorena, ¿está clara? Hermana Enid. Lorena, Lorena, hermana Rosy. Sí, hermano, está claro. Ok. Bueno, sigamos. Otro pasaje, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso quiere decir, yo había creído esto, pero es mentira. Ya no lo creo. Me voy de la fe cristiana. Y en los postreros tiempos son los últimos tiempos. Apostatarán de la fe. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos el reino eterno, una de las cosas que tienen que darse antes de que venga el anticristo es que va a haber una apostasía?
Y para mí ya la hubo, amado. Lo que pasó en el 2020, ese montón de gente de las iglesias que se salieron de las casas de los centros de adoración cristianos para no regresar jamás. Para mí, más apostasía que eso no puede haber. Y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quiénes son estos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? A ver, voy a hacer una pregunta específica. A ver, Jorge, ¿qué son estos espíritus engañadores? ¿Son espíritus inmundos o son dioses? ¿Cuál? ¿Puedes repetir, por favor? Te lo leo nuevamente. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, este es el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso quiere decir que van a renunciar a la fe cristiana. Van a renunciar al reino, van a renunciar a mí que me prediquen de prosperidad, que me digan que me va a ir bien, que Dios que me impongan las manos y que mi mujer va a volver conmigo a ser feliz. Escuchando, oye bien, ¿por qué van a apostatar de la fe? Porque van a escuchar a espíritus engañadores, no al Espíritu Santo, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos demonios o espíritus engañadores son espíritus inmundos o son dioses. Pues lo está mencionando de ambas formas. Me podría pensar los espíritus engañadores, ¿verdad? Es prácticamente las dos cosas. Así le diría las dos cosas, diría yo. Está engañando y está escuchando, pues sí, lo que más nos gusta, como dicen, endulzar el oído. Y claro, ¿verdad? Quienes están buscando eso son los mismos demonios que buscan la oración. Bueno, que buscan poseernos, ¿verdad? Poseer el cuerpo que tenemos, que es la imagen de Dios. Pero no está hablando el pasaje. A ver, alguien que le ayude. Claudia, Vanessa. Buenas noches. Pues yo creería que Hola. ¿No se escucha? ¿Me oye? No, hoy sí. Que se perdió un rato. Ok, bueno, allí yo creo que el pasaje se refiere a dioses también, porque bueno, él dice espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Los que no, estoy confundida, pastor, no sé. A ver, Emma. Yo creo de que está hablando de espíritus inmundos, que son los que han engañado a la gente para que vaya a hablar doctrinas falsas. No sé, por ejemplo... A ver, te voy a hacer una pregunta que lógicamente tiene que contestar con la Biblia. ¿Hay alguna evidencia en toda la Escritura de que los espíritus inmundos enseñan a las personas errores, enseñanzas falsas? Mira, no me recuerdo bien, pero por lo menos había un espíritu en la muchacha que adivinaba, que le decía, Dios, hijos del Altísimo, no sé cómo le decía Pablo y no sé quién. Entonces, ese era un espíritu inmundo que fue echado fuera de la muchacha. Ajá. Sí, pastor, exactamente. Sí, Claudia. Después Beatriz. Yo creo entonces ya con esto que acaba de mencionar, de que se refiere a hijos de Dios, porque ellos sí conocen, ¿cómo decir? La ordenanza del Señor, pero ellos se han revelado y ellos son los que lo han tergiversado. Entonces, son ellos los engañadores, o sea, los que enseñan doctrinas falsas. ¿Qué dice Beatriz? Son dioses.
Son dioses. ¿Por qué dice que son dioses tan categóricamente? Porque si vuelve a presentar la porción bíblica, por favor. Ahorita. Porque están enseñando algo diferente del reino de Dios. Entonces están engañando para adoración a ellos mismos. Correcto. Los espíritus engañadores, amado, siempre que se habla de espíritus engañadores, son Dios. No se olviden, los demonios lo que quieren hacer es poseer a las personas. Esa es su finalidad. Fregar la vida de una persona. Y al poseer a esta persona, de acuerdo a lo que está en los evangelios, la pueden encorvar, como una mujer que anduvo encorvada durante mucho tiempo. Le pueden hacer mudo, lo pueden hacer sordo, a la persona lo pueden hacer ciegos. Eso es lo que hace un espíritu inmundo. Al espíritu inmundo no le interesa andar enseñando ahí a los cristianos cómo lo puedo dormir. Ya sé, les voy a traer conciertos musicales para que el reino ni se les cruce por la cabeza, sino que ellos creen que están agradando a Dios, cantando y brincando y haciendo y merengue, y lo que voy a hacer es darles entretenimiento a los cristianos. Pero el espíritu engañador, que son los dioses falsos, y están interesados en engañar a las personas. Están desde el principio. ¿Cómo los engañaron? Porque desvían, igual que Satanás, desvían el querer que nosotros querramos hacer la voluntad de Dios para desobedecer al Señor, para hacernos ver las cosas por otro lado. Y hablemos de algunas falsas doctrinas que están bien enquistadas en la iglesia. Por ejemplo, cuando yo vine recién al país en los años 90, venían predicadores casi que de todos lados, y la predicación de ellos era: dilo y reclámelo. O sea, si yo decía por fe, yo voy a ganarme este año $1 millón y lo confieso y creo fe, Dios me tiene que hacer el milagro de darme $1 millón. Me enseña esa Biblia. Tiene el matiz de que obramos en fe, de que declaramos fe con nuestra boca. Y hay un pasaje que agarran de Proverbios donde dice, es que la vida y la muerte está en el poder de la boca, en el poder de la lengua. La Biblia no está hablando de eso. Lo que dice es que si yo soy chambroso me van a matar, pero si soy verdadero voy a vivir. De eso es lo que está hablando la Escritura. Si yo ando poniendo en mal las cosas, haciendo división entre otros mis hermanos, yo estoy atentando contra mi propia vida. Ese es el contexto de ese pasaje. No está diciendo jamás. La Biblia dice, o Jesús enseñó, o algún apóstol que haya enseñado, dígalo, créalo, reclámelo y Dios se lo va a hacer. Eso es si no es una doctrina de la Biblia, es una doctrina de demonios, una doctrina de estos dioses engañadores. Ahora, una nota importante, hermano. La puerta del reino de los cielos es una puerta estrecha. La puerta que lleva a la perdición es una puerta ancha. Muchos cristianos se dejan embaucar porque ven multitudes. Y lógicamente, ¿verdad? Yo como pastor quiero tener en mi culto 500 gente, 1000 gente, llenar estadios y hacer aquí y hacer allá. ¿Pero a costa de qué? ¿De hablar la verdad? ¿O de ser popular? ¿O de
predicarles algo a las personas que tienen ellos comezón de oír. Y dice el apóstol Pablo, lo dice claramente a una de las iglesias, le dice: hermano, si yo quisiera agradar a los hombres, entonces dejo de ser servidor del Señor. Pero yo no estoy aquí para hacer la voluntad de los hombres, yo estoy aquí para hacer la voluntad. Y se van enquistando. Y tan porque no conocemos Biblia, ni nos interesa estudiar la Biblia, vamos a tener una sarta de engaños que los cristianos van a creer. ¿Y por qué lo vamos a creer? ¿Por qué somos tan susceptibles al engaño? Porque no conocemos la verdad. ¿Está claro, hermanos, el punto? Yo tengo una pregunta. Uh-huh. El jueves pasado usted tocó un pasaje bíblico en el que hablaba que decía acerca de los demonios, uh-huh. Pero de lo que hablábamos era de que en ese caso sí se refería a un demonio. Y era como que estaba como en una figura o en un ídolo. Siempre que hay un ídolo, detrás de ese ídolo hay un Dios. Ajá. No hay un demonio. La cosa es que en los rituales ceremoniales que se hacen a esos dioses, hay posesión demoníaca. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Es que el medio y puede hablar con los muertos y conoce a los muertos. Lo que está dentro de esa persona es un espíritu inmundo. Uh-huh. Ya lo entendí. ¿Me explico? Ajá. Sí. Entonces, el tema es que donde se enreda... A ver, es que véanlo de esta manera. Vean quiénes son los enemigos del Señor: Satanás, los dioses de las naciones, los espíritus inmundos. ¿A dónde se van a sentir cómodos todas estas personas, todos estos seres? Se van a sentir con pinche con todos ellos, ¿verdad? en el reino de la oscuridad. No van a ¿cómo se llama? Así como cuando llegó se arrodilló delante del Señor: ¿y por qué no vienes a atormentar antes de tiempo, Hijo del Dios Altísimo? Porque sentían que ¿cómo se llama? Que ya el Señor los iba a mandar al abismo, a la cárcel de los espíritus. Entonces, en un territorio donde esté enquistado un Dios, hay un movimiento de falsas enseñanzas y hay un movimiento de espíritus inmundos. No vayamos lejos. Haití, por ejemplo. ¿Por qué Haití está sumergido en la miseria como está? Porque creen en el vudú, en esas manifestaciones espirituales. ¿Quién ha provocado el engaño de los haitianos? Dioses. Pero hay un movimiento de espíritus inmundos porque se toman ciertas sustancias y entran en trance y comienzan a hacer movimientos violentos y las mujeres, ¿cómo se llama? Balbucean, vomitan y no sé si me estoy explicando. O sea, todo, así como en el reino de Dios, si Dios nos fuera a poner un par de lentes y alguien que está de verdad bajo el reino del Señor diría: mira, todas las huestes espirituales están a tu favor. Porque dice el Señor que los ángeles guardan a los que vamos a ser herederos de la salvación eterna, del reino del Señor. Igual, ¿verdad? O sea, un ángel no se va a sentir cómodo donde ¿cómo se llama? Donde están estos dioses, donde están, a menos de que el Señor los mande a pelearse, como en el caso de cuando Daniel manda al arcángel Miguel a pelearse con el príncipe de Persia y después se pelea con el príncipe de Grecia, dice la Escritura. Entonces hay todo un movimiento de demonios, de dioses,
de Satanás, de filosofía, de falsas enseñanzas, de engaño, de tinieblas, que no les permite que la luz del Evangelio les pueda resplandecer. Amén. Ahora, déjenme ver. Siguiente, Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la Gran Babilonia. La Gran Babilonia en Apocalipsis es la unión de todas las religiones falsas que le van a dar la bienvenida al anticristo, pero que el mismo anticristo se va a terminar destruyéndola, porque él va a querer su propia adoración. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Aquí está clarísimo, ¿verdad?, que se trata de espíritu inmundo. Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí habla de demonios y habla de espíritus inmundos. ¿Por qué se quedan en la destrucción, en la caída? Porque ellos se sienten ahí. O sea, Babilonia significa tierra de confusión, el lugar de confusión, el lugar de espíritus inmundos, de demonios, de dioses que se enquistan y engañan a la nación. Una palabra de advertencia, hermanos. Y antes de que alguien vaya a querer irse por otras vías para aprender lo que estamos aprendiendo, que no sea en la Biblia. Esta es una advertencia muy fuerte de parte de Dios para nosotros. No debemos, está totalmente prohibido para nosotros aprender las profundidades de Satanás. Yo con lo que me quedo es espíritus del mundo poseen gente, dioses engañan a las naciones. Punto. Satanás es el jefe de todos estos compinches. Que cómo actúan, eso a mí me puede valer queso, porque yo no estoy para aprender del reino de las tinieblas, estoy para aprender y para vivir del reino del Señor. ¿Hay palabras para eso? Por supuesto. Apocalipsis 2, 24-25. Aquí habla de una mujer llamada Jezabel, típica representante de esas mujeres, como la que tuvo acá, a la mujer de acá era Jezabel, que Acab, siendo un hijo de Dios, tuvo tanta influencia la mujer en él para que la religión oficial del reino del norte, siendo Acab rey, fueran los dioses de los sidonios, porque ella venía de esas regiones del norte, y que se sirvieran a los Baales y a las Aceras, y de la corona del palacio salía la manutención para 900 profetas de Baal, viendo que este hombre era un hijo de Dios, supuestamente. Ahora, el Señor va a traer esa misma figura, ese mismo espíritu de Jezabel, y lo va a poner en la iglesia ahorita. Y se tengan cuidado con esa Jezabel. A esa Jezabel yo no la quiero. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ¿saben qué? Vencido el plazo que yo le doy para que se arrepienta, la voy a echar en cama y se va a morir. Y ahora va a hablar el Señor de los fieles de esa iglesia y demás. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Ven que Dios prohíbe? Nuestro Señor Jesucristo prohíbe que nosotros nos metamos en las profundidades de Satanás. Ojo con esto, amor. Hay una corriente de cristianos que tienen manuales de guerra espiritual que no están basadas en la Biblia, sino en experiencias con este mundillo de las tinieblas. Y andan hablando que los demonios son de aquí, que los demonios son allá, que uno que tiene que practicar con los demonios, que uno tiene que conocerlos a los demonios, porque hay que conocer bien al enemigo para poder derrotarlo. Mentira del diablo. El Señor nos llama
nos dice, si somos fieles a su reino, no se metan a profundizar en la enseñanza de los demonios, las profundidades de Satanás, las profundidades que tienen que examinar ustedes y ver ustedes meterse es en las profundidades de mi reino y las profundidades de conocerme a mí. Amén. 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 Así que todos esos ministerios de liberación y de no sé qué, hermano, estamos locos. Amén. No sabemos nada de Biblia. No conocemos, pero ni las uñas de la escritura. No nos hemos metido ni siquiera a mojarnos las canillas en el conocimiento de las palabras de nuestro Dios. A mí me dijeron una vez una hermana, ¿y tiene un ministerio de liberación? ¿De liberación de qué? De demonios. Ok, todo es demonio, ¿verdad? Si una hermana estornuda es un demonio. Si una hermana tira un gas es un demonio. Si ya bájenle 3 rayitas al asunto. Mejor aprendamos del reino, ¿no? En vez de estarnos metiendo a profundidades de Satanás. Y perdonen que me enoje, pero me da coraje. Y por último, los seres humanos que practican la maldad, que no quieren arrepentirse para voltearse al Señor. Dice Romanos 1, 18 al 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ve que esta ya no es una manifestación espiritual nada más, sino que influye en los seres humanos. ¿Cómo influyen en los seres humanos? Y que detienen con injusticia la verdad, que no permiten que el evangelio del reino se predique, que solo son cuentos, que con injusticia quieren detener. Esos son enemigos del Señor, no son amigos nuestros. No, pero es que él es religioso y que no sé qué, y que aquí, que allá. Mire, este asunto del reino, amados, no es para todos. Lo voy a poner en blanco y negro. Este asunto del reino no es para todos. El Señor Jesús le dijeron a los discípulos, y mira, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Para qué predicador anda promoviendo algo y hablando para que no se le entienda? Y le dice, Señor, miren, los misterios del reino, a ustedes es que se les va a revelar. Pero a estos cabezones no, porque estos cabezones no entienden, no agarran la onda. Y cita un pasaje de Isaías, el Señor, donde dice el Señor que el ministerio de Isaías iba a ir donde un pueblo que no lo iban a oír, que no lo iban a escuchar. ¿Por qué no lo iban a oír? Porque el corazón de ellos ya estaba duro. Lo único que quería el Señor era animar más justificación para castigarlos, porque les había hablado de una manera, les había hablado de otra, por guerra, por hambre, por peste, por lo que sea había tratado el Señor. Y ahí aparece Isaías predicándole. ¿Y qué éxito tuvo Isaías? Fue un predicador famoso, andaba siendo llenado de ¿cómo se llama?, de estadios. Y no. Cuando murió el que le pagaba de palacio, el rey Usías, estaba nada más en las manos de Dios, el profeta. Y siendo que era un hombre intelectual, que era un hombre preparado, que era un hombre de palacio, lo menospreciaron. Terminó muriendo aserrado, según la tradición judía, murió aserrado, lo serrucharon al pobre Isaías por las predicaciones que tenía. Hasta años después fue que, ¿cómo se llama? Y es de lo que está hablando, el Señor. Está diciendo el Señor, miren, aquí hay gente que con frijolitos se les puede explicar y no van a agarrar la onda. Y no van a agarrar la onda porque no son de mi reino. Porque no. Estos son religiosos, estos son fariseos, estos son hipócritas, estos quieren vivir la vida a su manera, no quieren estar sometidos a la autoridad mía, quieren hacer las cosas como a ellos les conviene,
es que que no sé qué, y solo son cuentos. Y los grandes opositores del reino, manifiestos cuando el Señor predicaba, eran los mismos religiosos. Y los únicos dos religiosos que se salvaron y pasaron la materia con 6 fue Nicodemo y José de Arimatea. Punto. Nada más. Todo ese montón de fariseos se perdieron. Viendo que eran los grandes cabezones del conocimiento de las escrituras y que se golpeaban el pecho y andaban escritos versículos bíblicos, se perdieron. ¿Por qué? Porque dice el Señor, el reino hay que recibirlo como un niño. ¿Y qué argumento? Pegaste. Mira, este es el reino del Señor. Este es lo que dice el Señor. ¿Lo estás viendo? Ah, sí, hoy sí, me hace sentir. Porque soy un hijo del reino del Señor. Digamos, dice Romanos 2, 3 al 6. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, Dios quiere que todos nos arrepintamos. Pero, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Está diciendo, mire, las personas no son los enemigos de Dios, pero en el momento en que vos no querés entrar al reino de Dios, y el Señor fue enfático con los fariseos, ni entran ustedes ni permiten que los demás entren. En ese momento nos convertimos en enemigos de nuestro Señor. Y lo dejamos hasta ahí, amados, porque ya vimos preguntas hasta aquí. ¿Está más entendible, está más potable ahora que la semana pasada? Sí, pastor. Sí. Ok. Sí. Estamos viendo el tema de que hay dos reinos aquí, ¿verdad? En este planeta, en el ámbito espiritual. Y nosotros decidimos, amado, de qué reino, en qué caballo, como jugábamos cuando éramos niños, en qué caballito nos queremos venir. Y aquí no hay tales. Y solo termino con esto, dice el Señor. El que pone su mano en el arado y voltea a ver atrás, no es digno de mí. En otras palabras, o somos del reino o somos del reino. Aquí no hay tal de que sí, pastores, que mire, que no sé qué. No, o somos del reino o no somos del reino. Aquí es como el embarazo. ¿Se está embarazado o no está embarazado? No hay medio de embarazo. ¿Somos hijos del reino o no somos hijos del reino? Y es categórico el Señor. El que no es conmigo, es mi conmigo. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Tiene un precio el reino del Señor? Por supuesto que tiene un precio. Pero, amados, de este pleito de dos reinos, como lo vamos a ver la próxima semana, hay un solo ganador. Y ya sabemos quién ganará. No se lo tengo que decir porque ustedes ya lo saben. Amén. Ok, pastor. Amén. Muy bien, amados. Que el Señor me lo bendiga entonces.